Radio UACM presenta Cinestética. Como vuelvas a agarrar otro animal, cualquiera que sea, vas a ver. Una charla sobre actos creativos, cine y la vida misma. ¿Qué tal, amigos de Radio ACM? Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de la Colonia Doctores. Estamos en el programa Cinestética en esta segunda temporada, hoy martes 17 de enero de 2017, feliz año, estamos comenzando, bueno pues una nueva etapa, tanto para aquí en Radio ACM y bueno pues para el mismo programa Cinestética, y se encuentran conmigo y aquí en la cabina César Uriarte. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año a todos los que nos escuchan. Y Mario Viveros. Mario. Hola, ¿cómo están? Bueno, dice el Facebook que este año 2017 pinta como Frida Kahlo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, pues esperemos que no tanto. No tanto como pintaba la señora. Así es. Bueno, ojalá no sea así del todo. Bueno, sí, segunda temporada de Cinestética. Volvemos a abrir el año y el día de hoy vamos a tener un tema. Vamos a revisar el trabajo desde nuestras muy humildes y perspectivas. El trabajo de uno de los grandes genios vivos del cine mundial, ¿no? Que yo ya en una palomita mensajera le mandé un mensaje a Diosito, cualquiera de las religiones que ustedes practiquen, pidiéndole que nunca se lo lleve. Se la lleve. Se puede llevar a todo el PRI. Pero... El ídolo, que se lleva a todos los... o sea, a cambio... no hay problema, te damos cientos de miles de políticos mexicanos. PRI, PRD, PAN, sí. No hay problema. No hay problema, no hay ningún problema. Y todo el crudo que quieran, ¿no? Sí, no hay pedo. Bueno. De todas maneras ya no lo quitaron. Entonces... Exactamente, ya ni es nuestro. Entonces el asunto es que el día de hoy vamos a hablar de... Are You Talking to Me? César. Are You Talking to Me? El honor de decir de quién. Are You Talking to Me? ¿Otra vez? Y de Martin Scorsese. Y creo que es una razón importante. Are You Talking to Me? ¿Esto parece rap de Mario? Sí, es igual de creativo que Vanilla Ice, ¿no? Que la chingue. Perdón. Ok, estamos en vivo. Esto es lo bueno de estar en vivo. Adelante, César. Bueno, creo que la ocasión lo amerita. Scorsese estrenó en 25 de diciembre del año pasado su reciente película que se llama Silencio, basada en una novela japonesa sobre un cura portugués que decide viajar a Oriente, en este caso a Japón, a llevar la palabra de Cristo, ¿no? Bajo estos cánones católicos, y desaparece. Durante mucho tiempo no saben nada de él, y dos curas, dos de sus pupilos, digamos, van detrás de él, y de esto va un poco la película, y creo que es el pretexto justo, pues. Scorsese dice que esta es pues la película después o a la par de La Última Tentación de Cristo que más Peliculón, tiempo, por cierto, maravilloso, que más tiempo y más esfuerzo le ha costado llevar a cabo, ¿no? Por ahí se hablaba de que La Tentación de Cristo le llevó más de 10 años y esta dicen que le llevó más de 25 años, ¿no? Porque es una película muy complicada. Hay una entrevista muy interesante en YouTube con él donde habla sobre incluso de Donald Trump, y ya muy próximo a estrenar la película. Esto es por ahí del 20 de diciembre, que la hacen para creo que es del New York Times o el LA Times, y él habla le preguntan más bien que si era el momento justo para hacer la película, y él dice que para él sí, que él se considera muy egoísta porque siempre ha podido y hecho las películas que ha querido, ¿no? Y creo que es notorio. Yo en lo personal conocí su cine como a los 15, 16 años. No, acuérdate que en tu personalidad totó sinaloense. Tenía 3 años. Exacto. Y en vez de ver Elisa antes del fin del mundo del maestro Juan Antonio de la Riva, al que le mando un saludo, seguro te estás escuchando. No, sí lo está escuchando, ya le pasé el link. Justo mira, caminando y haciendo eso. Le voy a mandar un saludo, por favor, escúchelo. Sí, no, es que lo vamos a tener de invitado próximamente. Y te va a preguntar, ¿Are you talking to me?
Espero que no, pero espero que mejor nos mande algo de comer, una chelita. Una pizza. Un pase Aquí al Men's Club. en esta cabina no está permitida. No, una pixita, pues una pixita. Un pase al Men's Club. Sí, pues somos muy institucionales, Claro, entonces no podemos, no. Claro, por supuesto. Bueno, pero hay que poner en contexto. Scorsese es un cineasta de origen italiano, italoamericano. Es italiano de neoyorquino, segunda Queens. generación, digamos, ¿no? Sí, Sí, porque sus- tengo entendido, a ver, corrígeme, César, sus abuelos son los italianos. Sus abuelos son los padres italianos, ya los padres ya son nacidos. italoamericanos. Italoamericanos, claro. Razón por la cual luego por ahí después de Taxi Driver les hace un documental llamado Así es. Italoamericano. Italoamericano. Y que además los llevó a trabajar en varias de sus películas. Hasta Goodfellas, Casino, su mamá actúa en Casino, aparece ahí. Y además se personaje muy dedicaba a interesante. hacer todo el Muy divertido. catering. El servicio Ella de hacía el catering Y el papá en vestuario. en vestuario planchaba las camisas, que Scorsese llegó a decir que Sí. nunca nadie ha planchado las camisas Los también. cuellos. Los cuellos de las camisas también como su papá. Entonces, si les gustan los personajes de Goodfellas y los identifican en las calles, dices porque se visten como gangsters. Hay un elemento ahí que lo liga mucho a otros cineastas, ¿no? Y hay que decir que Scorsese surge desde la Escuela de Nueva York con una generación muy importante. Es decir, Brian De Palma, el maestrísimo, se me fue el nombre, perdón. No se Bueno, preocupe. está Spielberg A su Spielberg, edad. Coppola, Bueno, está- pero y Francis Ford Coppola. Hay que diferenciarlos un poquito porque era la costa este y la costa Sí, oeste. pero Coppola sí tiene todo que ver con él. Sí, No, sí. claro, es Tú que cuando- Coppola es neoyorquino, Sí. que después de haber estudiado teatro en Nueva York, decide viajar a Los Ángeles a estudiar cine, ¿no? Para acercarse a la Y otro industria. compañero de él de la escuela, Harvey Keitel, que después va a ser Del Access Studio, claro. un Compañero de generación de De Niro claro, también. y va a ser uno de los actores de cabecera, ¿no? Junto De la primera parte. con De Niro. Sí, que en este caso De Niro va de gane, pues, ¿no? En cuanto a número de participaciones Bueno, y de personajes. películas, de los Sí, por eso, personajes. número de participaciones Sí. y de personajes, porque Keitel sí, y creo que esto es importante señalar. Keitel es su primer actor. Sí, aunque es importante creo señalar que Scorsese proviene de ya las generaciones que estudiaron cine. Sí. O sea, él estudia en la Sí, sí, Universidad de Nueva York, una escuela que tenía una gran herencia de la escuela ahí no, se me va siempre el nombre de la escuela francesa, hasta donde daba clases Godard, Truffaut y demás, ¿no? De Besson, todos ellos. Yo no estudié ahí, yo estudié Las- en una escuela del tercer Yo no me mundo. quiero acordar de la escuela en la que estudié. Usted estudió en Nueva York, ¿no, profesor? Bueno, esa es otra historia. ¿De esa sí se quiere acordar? De esa sí Es me que quiero está usted Usted tampoco se quiere acordar de la otra, pero- De la otra, yo sí me acuerdo, yo con mucho orgullo, la escuela no tiene la culpa. Bueno, no, un par de cabrón. Digo un par de... No, pero hoy estamos muy... Así bueno, empezó la cambio de año, segunda. cambio de año. Estamos muy ácidos. en Sí, esta es como House temporada. of Cards, vamos de mal en peor, ¿no? Sí. Sí, vamos a acabar creando caos y terror aquí. Pero, y bueno, él surge de esta escuela con una gran influencia francesa y sobre todo de la nueva ola, que se va a notar en sus primeras obras. Sí. Tiene un corto maravilloso se llama The Big Shape, Big que es un Shape. corto Que es surrealista. muy famoso. Genial. Hace un rato que... Genial. Los que- cineclubs lo que se proyectaron, usó mucho, ¿no? Se Porque proyectó mucho. cuando ponían quizás Taxi Driver, siempre en el cineclub de óperas primas y demás, se acompaña con el corto de tesis o un ejercicio que en este caso los ya estudiados habían hecho, ¿no? Entonces siempre es The Big Shape, que dura como 12 minutos, 11 minutos, plus Taxi Driver, ¿no? Menos, ¿verdad? Como unos 5 a 6 minutos. Plus Taxi Driver. Bueno, ya ve aquí. Qué bonito. Are you talking to me? Hay que ser bilingües. Y luego Qué bonito habla usted el su inglés. su filmografía va creciendo y va cambiando. Tiene una primera, bueno, no es su primera película, pero una película extraordinaria. Bueno, su primera película es Se llama Main Streets, ¿no? Main No, Street. no, para No, nada. No, para había nada. otra, ¿no? Boxcar, A ¿verdad? ver, les doy la ruta. Who's That Knocking at My Door? Su primera película es Who's That Knocking at My Door, pero pasa algo muy curioso, es una película de circuitos independientes, es una película de 60 minutos. ¿Es la que pagó Corman? No, es importante hacer énfasis porque esa película no tiene distribución comercial y por eso decía que hay que diferenciarlos. Mientras Spielberg no venía de la escuela de cine, sino venía de una familia conectada de alguna manera por pertenecer también a la gesta judía ¿En dónde he del oído cine. eso? ¿En dónde he oído eso? A Spielberg de inmediato le dan, creo que unos 30, 40 capítulos de Columbo y demás series. O sea, estás hablando de nosotros cambio, nosotros algo los así. nobles o los otros... Algo así. Y ¿o cómo se llama Scorsese, la del mientras señor? tanto Scorsese está en Nueva York haciendo estas películas bastante independientes que no tienen repercusión. Y Que era, o sea, al final que no tienen presupuesto tampoco. sí, comparado con los programas No, de tele, nada no. que ver.
Sin embargo, Scorsese decide viajar a Los Ángeles y edita, junto con la que después será su editora, la esposa de un cineasta del cual él ha dicho que admira mucho, que es Michael Powell, un cineasta británico muy, muy importante, que es Thelma Schoonmaker. Editan una película que se llamó Woodstock, una película bastante aburrida, que se supone que es un documental, pero en realidad es un concierto. Parece que él hizo algo de la cámara también de Woodstock, ¿no? Sí, tiene un par de conciertos que él filma. O sea, no, Woodstock es el concierto. Es el No, concierto. es el concierto, más no es en sí un documental, pues, o sea, No. está plagado de, básicamente son conciertos, no hay Claro, más. pero es Distintos días, un distintos- concierto que sí se convierte, o sea, es decir, no la película, estoy hablando del concierto de Woodstock, se convierte en un parteaguas Así de es. la historia del rock. Eso era del rock prácticamente. ¿Sí? Y eso, Es el concierto. digamos, ese concierto tan importante es filmado por un equipo de filmación, válgame la redundancia, en donde estaba Scorsese y que después edita. Y un grupo de cineastas entre Arthur Penn y demás que no tienen tanto éxito porque la película realmente no le fue tan mal, se mutiló, era una película de 4 horas y algo, terminó siendo por ahí una edición en DVD de 2 horas y cachito, ¿no? Que repito, son piezas musicales, y después de eso, ya estando allí, se gana, decían que por su gran habilidad para hablar de cine y su pasión por él mismo, se gana la confianza de Roger Corman. Sí, un cineasta Para importantísimo hacer de clase B. de clase B, todo de el cine cine clase B. B. Y hacen Boxcar Berta, que es una película muy, muy interesante. Sí. Si que uno yo la ve yo con no he esa podido óptica, verla. yo la tengo por ahí, así como muchas otras he Póngasela prometido. del Incluso, Puebla, pues, que siempre me dices que me vas a prestar y no me prestas. Incluso todavía no se logra ver Devuélvemela algunas de- características del cine, ¿no? De Scorsese, ¿no? Sí, sí. Esa casi atípica yo la llamaría en cuanto a todo lo que veremos después. Pero más bien es que está, es decir, no es que tú llegues con un estilo ya dado, Claro. está empezando a crear su Empezando. estilo. Pues ¿no? en ese sentido es muy rara. Pues. Por eso es una película importante, porque No, si claro. bien él declara en algún momento que es una película que a él no le satisface, no le termina de gustar, sí marca ya ciertas tendencias muy claras en su estilo. Y Pero eso- todavía no está definido, ¿no? O sea, Así es. esta definición del estilo se va a dar a través del trabajo y de los años. Así es. Y que eventualmente cambiará, pero bueno, eso le permite ganar un poco de dinero. Y conoce a Jonathan Taplin, el productor de The Who, entre otras bandas, y él acababa de abrir una casa productora que trabajaba para United Artists, esta famosísima estudio de cine americano que le producía Coppola, le producía... Entonces sí, ya empieza a ver la nueva época de los autores, lo que se conoce como el cine americano de los 70s. Así es. Y le producen, junto con un guión de él y un compañero de escuela, una maravilla, que ya lo comentaba el profesor Viveros, que se llama Mean Streets, donde ahí sí hay la primera gran demostración de la versatilidad scorsesiana en la cámara, pero también un uso constante de la música, un reciclaje, por decirlo así, y una reinterpretación de la música popular. En este caso aparecen muchos temas de los Stones, de los Rolling Así es, Stones, los Rolling Stones. que es importante pensar también, o quizás ahorita, cualquiera quizás de nosotros que quiera hacer una película, tener una canción de los Stones debe costar millones. No digo de pesos, no de dólares, seguramente mínimo deben de ser $200,000, que para nosotros ya son Sí, y varias generaciones. eso es importante porque aquel momento no, en cuanto a derechos de autor para películas, no era tanto. No era tanto, como ahora, pues. pero hay algo muy importante, ahí se arma la amistad. En ese entonces Mick Jagger estaba haciendo una película con un cineasta muy peculiar americano que se llama Kenneth Anger, y hizo una joya que se llama Invocation of My Demon Brother, que es una película independiente, la pueden encontrar en YouTube, dura 30 minutos, no tiene una estructura clara. Tranquilo, Es pues aquello- no corra. Es aquello que se conoce como videoarte, y la cercanía entre Anger y Mick Jagger es muy fuerte. Jagger busca hacer más cine, estar más involucrado en estas producciones, y es Anger quien lo recomienda con Scorsese. De alguna manera siempre estuvo pues como bien recomendado, ¿no? Y ahí Bueno, es y cuando además, llega... fíjate, Jagger, bueno, claro, son los Rolling Stones, pero Ya había trabajado eran. antes con uno de esos directorcillos franceses, ¿no? Nada más y nada menos que el maestrísimo Godard, Godard, ¿no? Bueno, y que justo... Que había hecho Sympathy Siempre for for the the Devil. Devil. Y que era justo la época, sí, acababa de filmar. Sí. Y precisamente la siguiente película de Que es Scorsese, una que maravilla. es Alice Doesn't Live Here. Alice Doesn't Live Here, que es una película que en realidad el guión lo trae la actriz, Sí, Helen Burstyn. y ella, que Es- además va a Es la ganar, actriz del Exorcista. que va a para ganar ubicarla. por la actuación, va a ganar un Oscar. Ujú. Ella lo invita a él a dirigir la película y la hace de una manera Y extraordinaria. la anécdota es bien padre porque dice que cuando lo invitaron, él decía, bueno, es que yo no sé nada de mujeres. O sea, el problema más grande que tengo en la vida es que
tengo pareja, me dejan y vivo en la amargura absoluta, ¿no? Y él le dijo, bueno, pues a lo mejor aprendes algo. Y él dijo, aprendí más de cine, aprendí más de dirección, pero sigo igual, ¿no? Me Bueno, siguen es que rompiendo el esos son corazón. temas complicados. Bueno, y al final la historia es sobre eso, es un Bueno, rompimiento, ¿no? varios. Pues sí, es fundamentalmente eso, pero de eso está hecho la vida, dicen por ahí. Y después, Y después Taxi Driver. Así llega es, Taxi Driver. el cambio. y ahí, digamos, no nada más es la consagración fílmica de Scorsese, sino la de este actor Robert De Niro. Robert De Niro, que venía, ¿no? Que había perdido un papel importante en El Padrino. No, pero ya había cosas. Bueno, Pues pero no había en la hecho el uno, segundo. No, ya lo había hecho. Ya había hecho el, ¿Ya ha hecho el segundo? Es que el Ya había segundo es ganado el 72. Creo que 72. No, 74 es la 2. La dos. La Entonces primera ya es la había hecho. 92. Entonces estaba diciendo una burrada, no. Entonces en 72 pierde el papel que De se lo la gana, James Caan. James Caan. De Santino. Así Santino es. Correa. Y en la segunda ya él había ganado el papel principal, Muy- el de y Víctor a la- Organa el joven. Y a ¿no? la par, que aquí viene, y se empiezan a crear todos estos mitos que hasta la actualidad nos rigen en el cine, que es, De Niro estaba filmando una joya que se llama Novecento, No, me chento. dirigida por Bernardo Bertolucci, Bertolucci. una película épica, gigantesca y a su vez maravillosa. Antes de que enloqueciera Bertolucci. Yo creo que siempre estuvo loco, pero antes se contuvenía más. Y viajaba después de en las grandes pausas que había en la película a Nueva York. Y de ahí viene toda esta idea de que el actor cuando interpreta un personaje habrá de enloquecer. Porque De Niro decidió que, bueno, él no entendía la función de un taxista. O sea, él quería sentir de alguna manera o entender un poco la perspectiva de una persona que está subiendo desconocidos constantemente y de esa manera se gana la vida. Entonces, durante creo que un mes se dedicó ocasionalmente, tampoco pensemos que fue taxista de profesión, A ¿no? ruletear. A ruletear. Así es. Y buena parte de la creación del personaje, dicho por él, no por mí, surge de ahí. Y también aparece una figura importantísima después del cine hollywoodense que es Jodie Foster. Jodie Foster. Muy chavita. Así es, En una un papel, jovencita. En un papel 16, extraordinario. 13 años. 13 años. Y además haciendo un papel De prostituta. Prostituta. Pero déjalo de prostituta, o sea, muy bien actuado, No, bueno. con muy juiciosamente llevado, ¿no? Y ahí sí se nota la mano de Scorsese. Siempre. Así es. Vamos a nuestro primer corte musical. Bueno, como decías, Mario. Are you en algún talking to momento, me? Aparte, Martin Scorsese en sus películas está completamente lleno de música, tremendamente. Es todo un set list. Podría hacerse prácticamente. La gran mayoría. Ahí, salvo por ahí La Edad de la Inocencia. Sí, pero la Otra mayoría, buena ¿estás de película acuerdo? con Winona Ryder Y y Daniel Day-Lewis. y la güera Michelle Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Extraordinaria película también. Esto es de la a mí me película gusta. La Gangs Última of New Tentación de Cristo, Peter Gabriel. Bueno, Peter Gabriel. el genio detrás de Génesis. La canción es The Feeling Begins, así ¿no que era Phil Collins? vamos a escucharla. Estamos aquí. Todo el en mundo cree eso, Cinestética. pero no.
Cinestética, cine desde la periferia. La voz de los realizadores, pero sobre todo, cinéfilos. Così devi dire. È arrivato Zampano! Ya estamos de vuelta con ustedes, amigos de Radio ACM. Arribato, Zampano, dice, no, déjanos entrar a nosotros, lo habíamos quedado que nosotros entrábamos. Adelante. Nos roba. No, no es cierto. Vamos a apurarnos porque hay muchas películas que comentar sobre Scorsese. Y Lalo no ha dicho nada y luego nos reclaman que no lo dejamos hablar. Tiene un fan. Cierto muchacho de rastas que profana la misma religión descerebrada, víctimas de la leche radioactiva de Raúl Salinas de Gortari. Exactamente. Que le van a la América, pues. Sí. Ándale, te echo porras, pero ándale. Ya le dolió. Ya lo quemamos. A él le va Raúl Salinas. Bueno, nos quedamos en Taxi Driver, que creo que se convierte, sí, como bien me decían, en el éxito crítico y de alguna manera comercial. Tampoco fue la película más taquillera ni en el momento. Pensemos también que Spielberg ya estaba filmando, George Lucas acababa de hacer American Graffiti. Claro. Y bueno. Y Coppola. Y Coppola todavía no hacía Los Padrinos. No, ya había hecho Los Padrinos, Los Padrinos, sí. Estamos en los 76. Sí, claro. Y me acaban de corregir eso. Y bueno, creo que hay algo súper importante, independientemente de si la película gana la Palma de Oro o no. Es una película que nos habla de una independencia creativa que creo que pocas veces se ha visto en un cine patrocinado o auspiciado de esta manera. Sí, es verdad. Pensemos también que no es United Artists la que está detrás, sino también es Sony, lo que después es la Columbia Twister, que son la pareja de Michael y Julia Phillips, ¿no? Que es una pareja de productores americanos muy importantes de esa época, produjeron los más grandes éxitos de ese momento. Produjeron. Dijo produjeron. Sí, dije produjeron. Okay. Perdón. Maestro, ok. Y así hablan en Sinaloa. Hay algo, creo que es, en esta cuestión de la libertad creativa es la manera en la que la película está filmada. Es una película que apela más a lo sensorial, de alguna manera, que a una cuestión narrativa. Es una película que queda con muchos cabos sueltos. Es la figura del antihéroe que hemos visto muchas veces. Él decía por ahí en el libro de Mary Pat Kelly, en una de sus biografías, decía que nunca, mientras leía el guión, que no es de él, que es de Paul Schrader, uno que se volverá uno de un colaborador sumamente importante, ahora también director importante sí. de American Gigolo, entre otras. Él decía que no podía quitarse de la cabeza una película de los 50s, 60s, 50s todavía, que se llamó The Searchers de John Ford. Lo que pasa es que hay que decir que Scorsese, además de ser el tremendo director que es también un profundo conocedor de la historia del cine. Es decir, ha visto un montón de cine, tanto americano como europeo, ¿no? Tiene estas dos famosas, estas series documentales en donde habla de sus películas italianas y de sus películas americanas. Exacto, y nada más para completar este comentario de Mario, hace unos 3-4 años Scorsese autorizó una colección de películas de todo el mundo y entre ellas incluyó una mexicana, Redes. Redes en que es la de la música Silvestre Revueltas, ¿no? O sea, a eso creo que Scorsese ha visto todo este tipo de cine. Bueno, por ahí hay una entrevista que esa la pueden buscar en YouTube y es más fácil, sobre la realización de Raging Bull. Que es la película que sigue, o sea, tener una participación, ¿no? Solamente tiene una participación en New York pero la participación es la dirección. Claro, y en el 80 es Raging Bull. Y llega Raging Bull, que cuando hablaba de la realización de Toro Salvaje, retomando un poco la cuestión de sus influencias, él contaba que había visto una película mexicana de un carpintero que era boxeador. Y si ustedes la ven a detalle... ¿Y que es inocente? Y que es inocente, no decía eso, claro. Pero si ustedes la ven a detalle y ven la pelea con Rubinsky, la similitud entre la tercera pelea, que hay 4 con Sugar Ray Robinson, que ese sí era bueno, no como Sugar Ray Leonard, que era un chiste. La tercera pelea tiene unos guiños maravillosos. Ese personaje maravilloso, ese personaje maravilloso que crea que se llama Jake LaMotta.
que en realidad ya existía, ¿no? Que Claro. eso es un texto, es una biopic, entre comillas. Así es, pero interpretado maravillosamente por De Niro, que además... Una de las actuaciones más impresionantes, yo creo, de la historia del con cine. esta subida de peso que... Y con el adelgazamiento, Así es. con la profundidad, la Hinchado, ¿no? complejidad. Targado. Pero, exacto, pero cómo llega a los niveles de complejidad emocional, ¿no? Sí, hay una escena cuando golpea a la esposa en el sanitario, que la cámara justo está en una apelación a otro homenaje del cine, que en este caso es Fassbinder, ¿no? Esta Sí. manera de filmar los espacios muy simétricos. O Kubrick también va... O Kubrick también un poco, sí. Kubrick era un poco más al ras, él está un poco más arriba. Y tienes la cara de Niro en primer plano y el odio que se ve en los ojos es impresionante. Es una interpretación increíble. Esas dos películas, Taxi Driver y Raging Bull, y la que sigue, King of Comedy, El rey de la comedia. que también es De Niro, son tres películas que van a marcar esto que decías hace rato. Estos personajes antihéroes, Es su gente cine toda la común de la calle, con las broncas de la gente de la calle, y generalmente personas que representan muy bien esta otra parte de lo no logrado por el sueño norteamericano, ¿no? Sí. O sea, es decir... Y la desilusión. Sí, la Total. desilusión. Que creo que ahorita que señalabas algo es muy interesante que no lo habíamos dicho. La figura del antihéroe en Scorsese no necesariamente apela a estos Goodfellas, que después hablaremos de ella, a estos chavos de barrio, sino incluso teniendo, porque hasta ahorita lleva 2 películas sobre deidades, sobre dioses, que una es La Última Tentación de Cristo y la otra es Kundum, Maravilla. sobre la vida o el encuentro del actual Dalai Lama. Un saludo a la Oli y al Rubén, que ellos son super fans del Dalai Lama. Los de la CIA también, creo. Ah, no, ¿verdad? Los de la CIA más, tienen un negocio más importante. Bueno, incluso No es cierto, con estas Lee, no es deidades cierto. logró generar los antihéroes. O sea, es increíble porque yo recuerdo que en una ocasión en una clase de catecismo, ya de adulto, fui nada más a hacer rollo. La verdad me gustaba una chava. Pero ¿Fuiste al catecismo? Sí. ¿Eras monaguillo? no, de niño sí, pero hace poquito fui. No, O sea, hombre, hace esa 6-7 años. confesión. Esa confesión el monaguillo está grabado, Uriarte. está Sí, grabado. no. Y ahí me parecía muy interesante porque a la par el cine de Scorsese siempre lucha con la fe. Silence es una película de fe, La Última Tentación de Cristo es una película de fe, mucha Incluso fe. hay un Toro momento Salvaje es una película Van las de fe. calles, también hay un momento. Mean Streets, hay Sí. casi al principio, la presentación principio. de Harvey Keitel que está en la iglesia, y una de las frases así icónicas del cine es: hay 2 tipos de infierno, aquel que se puede sentir con el cuerpo y con el corazón. Yo creo que el segundo es el peor, ¿no? Esa es la frase. Claro, bueno, ahí la influencia católica No, su formación italiana es católica. está muy marcada, ¿no? Lo cual, creo que es bastante bueno, pues, ¿no? O sea, Bueno, no es Buñuel en su crítica hacia la iglesia, pero... Yo más bien lo que hacía Scorsese es como también exorcizarse, pues, de alguna manera, Sí, o sea, al presentar este tipo de secuencias o de escenas. y creo que la conversación es compleja. O sea, Buñuel criticaba el dogma, la ejecución de la iglesia, no a la fe. Scorsese habla de fe, nunca habla de como de Buñuel dogma. brillantemente se burlaba de los curitas y de la gente que... la de Buñuel, ¿no? ¿Qué serio es anda usted brillante. del día de hoy, señor? Soy serio. Es Muy que serio, a güey. Scorsese me lo tomo muy en serio porque... No, hombre, ya no voy a hacer bromas. Lo que hace rato iba a decir es que yo creo que para un aspirante a cineasta o alguien que esté estudiando Te faltó cine... decir, iba a decir antes de que nos interrumpieran. No. Tiene algo muy interesante que es la habilidad con la cámara. Tiene Sí. un montaje que él se lo acuña meramente a Thelma Schoonmaker, ¿no? Quien ya habíamos mencionado que es un montajista desde un poco después de Taxi Driver, que sería... New York. No, la siguiente entonces, creo que es Toro Salvaje. Raging Bull. Raging Bull, ¿no? Toro Desde Salvaje Toro es 80. Salvaje y hasta la fecha ha editado sus documentales, ha editado todo, y eso es este control del tiempo fílmico. Y si tú has visto otro cine, si has visto el cine de Jean-Luc Godard, que ya lo habíamos mencionado hace un rato, Taxi Driver, regresándome un poco, respira a Godard. La película es Godard. Es un homenaje a Godard y es algo que hace rato hablábamos de la reapropiación de las imágenes o de los sonidos, que Farocki por ahí tiene un texto que se llama así, Harun Farocki, muy interesante, Harun Farocki, de la reapropiación, de la reinterpretación. Scorsese lo hace de nuevo. Yo recuerdo hay una escena en la que De Niro está hablando al teléfono, la cámara está en él y gira en un traveling, que es un movimiento lateral de izquierda a derecha, al pasillo, y en el pasillo vuelves a ver las calles y tiene 120 interpretaciones o más.
Yo alguna vez en la escuela de la cual no me quería acordar, pregunté y me dijeron, no, aquí hablamos de rusos, no de gringos, porque son el imperialismo yanqui. Pues ya ves, fue maravilloso. Y ya no quise indagar más, pero sí leyendo y por ahí los franceses después, ¿no? Jacques Saumont tenía una parte muy interesante donde decía la reinterpretación de Godard en Taxi Driver, perdón, le otorga un nuevo brío a la nueva ola francesa, que sería la nueva ola americana. Interesantemente, Scorsese lo dejó allí. Cambió un poco, es la película más arriesgada de Scorsese que yo he visto hasta la fecha. No, bueno, La Última Tentación de Cristo también lo es. Ah, sí, yo creo que por el tema. Vale, pero por el tema, ¿no? Me refiero a No, realizar. pero no nada más por el tema, perdón. O sea, ahí hay una vuelta de tuerca que se la juega completa, pero no en balde. No se Bueno, pero pasó en acuérdate muchos que otros está países. tomado del libro de Nikos Sí, Kazantzakis. pero le da la vuelta al libro del... No, pero es igual, el libro Es acaba igual, igual. es El libro es esa igual. vuelta está en el libro. El libro es igual, idéntico. Hay una postura, hay una forma de tratar las cosas que es de Scorsese. No, Ah, sí, claro, o tiene sea, sus sellos. él la Sí, filma, sí, él la sí, monta, él dirige los actores. Y William Dafoe no es cualquier... No. No, pero, o sea, lo Hablamos que... de que no es tanto una autoría, pues, en ese sentido. Yo creo que sí. Bueno, Para mí ok. sí. Yo... Para mí sí. Bueno. ¿Y cuál era la que seguía de todo? Me Después perdí de La la Última siguiente, Tentación. la tercera. Sí. Historias de bueno, en el segmento Ah, Historias de New Nueva York York, Story es una que maravilla. es su segmento, pues. Es su segmento, es una muy buena, película hecha por 3 directores, que Woody es Allen, él, Woody Allen Coppola. y Coppola. Es Que la en lo mejor es de personal, él. la de Coppola es De acuerdo, patética. sí. Ahí él tiene el crédito de director, pero yo siento que era su hija la que dirigió porque escribió el guión. Es horrible. Sí, La no de me Woody parece. Allen tiene ahí por ahí un Más o segmento menos. cómico que la mamá se le aparece en el cielo y cada Sí, vez sí, que Woody sí. Allen tiene un pensamiento impropio lo El regaña. de Edipo, pues. Eddie, exactamente. El de Edipo. Pero la de Scorsese, Scorsese es la con mejor. Nick Nolte, híjole, es una joya de película. Dura 40 minutos, 45 minutos. Sí, ¿no? sí, Una cosa así. exacto. Ajá. Es una maravilla. Es la única colaboración de Scorsese con otro genio fotográfico que se llama Néstor Almendros, este fotógrafo de origen español, radicado en Cuba, etc. Y bueno, Que luego va a ser Apocalipsis Now con... no, Apocalipsis Now es de Victorio Storaro. Es de Storaro, sí. Néstor tienes razón. Almendros hizo Days of Heaven con Sí, sí, Terrence sí, Malick. sí, sí. Y entre otros, ¿no? Entre muchos otros. Con Woody Allen también. Sí, sí, pero no, acá hay algo muy, muy interesante porque la película es una pieza en esta estructura de género dramático, si es que de algo sirve. Pero también la película es, una vez más, hablar de este personaje confundido, de este personaje, de este antihéroe en una confusión ética, que es creo lo que le pasa a todos los personajes de Scorsese, ante una moralidad pues, de la cual ellos no están de acuerdo, que eventualmente después desemboca, creo, en una de sus más grandes obras maestras, que es Goodfellas. Sí, bueno, antes Una va a ser película. King of Comedy, After Hours, Está un poco antes, El sí. color del Del dinero. Que esa es Con la segunda parte de Paul Newman, ¿no? Con Paul Newman y Sí, Tom es Cruise. un remake, ¿no? No es un remake, es como la continuación, digamos, del Buscavidas de Robert Rosen, también con Paul Newman, que es el mismo personaje, es Eddie Fast Nelson. Después hace La Última Tentación y luego hace Goodfellas, ¿no? Que es una maravilla de las películas más interesantes en cuanto a la Impactante. temática, ¿no? Así es. El asunto de los... Y el uso del tema, ¿no? O sea, es una película con un prólogo de 20 minutos, que al segundo 40, al primer minuto, es un niño, ¿no? Americano, que dice, yo desde que tengo memoria siempre quise ser un gángster. Así. Esa apertura de una película, moralmente todo el mundo dice, híjole, esto ya no me gustó, ¿no? Va a hablar de un personaje y lo que logra de cómo Un el espectador... antihéroe. Exacto, un antihéroe... Sí, un tipo que hace mal, ¿no? Y la Hace película... daño, pues. Exacto. Pero Y- él nunca, ninguna película de él que yo me acuerde, o no me acuerdo, no tiene una en donde haya alguien que es solamente bueno en sus personajes principales, o solamente bisoño y... No, pero también lo arriesgado Son creo que es esto, complejos. hacer apología de un y de personaje personajes altamente moralmente violentos, dañino, pues. totalmente. Y eso es lo y interesante, violento pues. a más no poder, mentiroso, aprovechado. Sí, sí. Digo, si te vas a los vicios, pues tenía todos, ¿no? Drogas, dinero, Mezquino, mujeres. pues. Sí, pero Muy en el mezquino. fondo eso es más cercano a como son los seres humanos, o como somos los seres humanos, que lo otro. Sí, pero estás de acuerdo, y no sé si estás de acuerdo, que hacerlo desde... Yo no creo que sea una apología, desde Hollywood me parece que es interesante. Claro, Es pero interesante ya lo arriesgado. Coppola ya había hecho El Padrino, y está esta otra película, estaba Pero toda la serie está toda esta serie de Carlitos Weisz y la de Cara Cortada,
que tratan el tema de los gángsters. Sí, pero ¿no te parece que El Padrino, toda la saga, tiene más que ver, más que el tema de los Una gángsters, tragedia es un tema familiar? Sí, es más una que tragedia nada. familiar cruzada por una familia que está metida en Sí, el sí. asunto de la mafia. Pero Sí, claro, que por bien eso a la pudo gente haber al sido público no le atenta, políticos, no le juega. empresarios que sí Exacto. lo eran. No, pero, o sea, siempre juega con lo ilegal. O sea, acuérdate que Con lo en la inmoral, primera sí. hay una discusión muy fuerte porque entran los que empiezan a distribuir droga. Ellos no distribuían droga, ¿no? Sin embargo, se hacen actividades ilegales, que era la prostitución Claro. y demás. Las apuestas. Las apuestas, Claro. ¿no? Y la influencia por ahí. Además, acuérdate que ellos vienen... El lobby. Ellos ¿no? vienen, digamos, es la segunda generación después de Al Capone, en realidad. Sí, y bueno, o sea, cine con estas tendencias de personajes inmorales, Scorsese en Goodfellas lo retrata todo, que es todo el Maravilloso. cine de James Cagney, Sí. mucho del cine de Capra, Sí. los violentos años 20. Pero yo lo que quería apuntalar en Goodfellas, y me gustaría hacer un comparativo con Casino, que es algo que ocasionalmente hago en clase, es que O sea, Casino, que es un poco más adelante, Sí. ha sido, creo yo, satanizada mucho. Es una película que se consideró en su momento sumamente violenta, exacerbada, fuera de tono. Creo una película grotesca. Es su primera colaboración con Robert Richardson. Yo sinceramente siento que son dos películas distintas. Entiendo la lógica. De Niro y Joe Pesci, los protagonistas de Goodfellas, son los mismos protagonistas de Casino, con personajes similares. Si vamos a la estructura, para mí Casino es una exposición, como el documental expositivo. Desde el prólogo te dicen, mira, estos güeyes lo tuvieron todo, les dieron dinero, les dieron poder, lo tenían todo. Pero este güey quiso a la mujer, que era un pedo. La mujer quiso el dinero de ese güey, no pudo contenerse. Y este güey quería ser el jefe, en el caso de Joe Pesci. Y en el caso de Goodfellas es una añoranza de quién era él, porque incluso si vemos la foto, te vas a dar cuenta, el trabajo fotográfico, el diseño de producción también, está muy a favor de recrear ese momento. Claro. En cambio, la foto de Richardson en Casino lo exalta, quema, tiene estos focos, estos especiales, estos seguidores que Richardson lo tiene en casi toda su obra, y lo menciono porque lo mencionamos con Oliver Stone, que está en el cine de Oliver Stone de los 90s, Sí. ¿no? Esa luz especial, yo me acuerdo de la escena de Kevin Costner, le está quemando aquí la cholla, ¿no? Y son dos películas totalmente distintas. No hay un juicio en ninguna de las dos. En una hay una exposición y en la otra hay una añoranza, Sí. que eso es lo que te deja en esta maravillosa ruta de la Que película. es lo mismo Goodfellas. que yo quería decir hace rato. O sea, Goodfellas tiene que ver, por ejemplo, con esta película de Leone de Érase una vez en América. En América. Ujú. ¿No? O sea, añoranza. Añoranza. La exacto. añoranza de esa cultura que se dejó cuando se emigró Exacto. a este otro lugar, ¿no? Exacto, sí. Por eso yo te decía, yo no sé si sea una apología, me parece más apologético Carlitos Weisz o Cara Cortada. No, Carlitos Way ¿De todavía Palma? tiene una cuestión moral. Todavía, Yo creo sí. que sí, Scarface sí es una apología totalmente. ¿No? Que incluso Sí, tiene este final probable. Scarface, moralista, sí, me parece pero que sí. híjole. Vamos al siguiente corte musical. Estamos aquí en Cinestética hablando, en esta segunda temporada, hablando de Martin Scorsese. Continuamos. Is there anybody out there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain and get you on your feet again. Relax. I need some information, please. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving, but destruction, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but
you stand up, I do believe it's working good. That'll keep you going through the show. Come on, it's time to go. There is no pain you are receiving. A distant ship spoke on the horizon. You are only coming through. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Por el puro placer de hablar de cine, Cinestética, cine para todos, en la UACM. Time to die. Oye, ¿cuántas copas llevo? 5. Ah, caray. Yo nomás 4. ¿Cuánto? Ya estoy sobregirado. Dicen que tienes de Sí, vamos a ver. Estamos de vuelta con ustedes, amigos de Cinestética, aquí hablando sobre Martin Scorsese. Mario y César, que están con nosotros aquí en la cabina, solamente comentar rápidamente la etapa, bueno, no etapa, sino los documentales, uno de tantos documentales que ha hecho Scorsese, tanto en cine como para televisión, pero yo rescataría por lo menos 3 importantes. El último Vals, este documental del 78 de la agrupación The Band, Maravilloso. donde hay toda una agrupación, está Muddy Waters, Eric Clapton, Neil Young, en fin, es cuando The Band se despide. Bob y bueno, Dylan. Bob Dylan, claro. Muchacho con talento, ¿no? Claro, hay un jovenazo ya madurón en ese entonces. Leve, ahorita está más viejo. pero- Más viejo, ¿verdad? Y bueno, después en los últimos años, precisamente el de Bob Dylan, el de No Direction Home. el de No Direction Direction Home, Home. que bueno, pues se traza en los 3 momentos, en los 3 discos más importantes que cambian la historia incluso de la música de En Bob Dylan, general, sí. por supuesto, y el Living in the Material World de George Harrison, el Que hizo para HBO, que ¿no? hizo para HBO y que bueno, incluso estuvo aquí en México en el cine. Sí, Que llegó a seguro exhibirse. lo fueron a ver muy poquitas personas. Lo pero fuimos a ver muy poquitas personas a eso duraba de las casi 9 de la 4 noche. horas. Sí, exacto, casi 4 horas. Y bueno, hizo también esta de Shine a Light. Bueno, ya el Rolling Stone, que es el concierto. Es muy pues. interesante, el inicio es muy interesante. Y luego ya es el concierto que hicieron para los Clinton. Sí, que está filmado bien bonito, pero es Sí, un concierto maravilloso. filmado bien bonito. Pero, De la serie de Blues, hay uno, no sé si lo han visto. Tiene uno él, tiene uno Uno- Clint Eastwood. El de él y el de Clint Eastwood, Clint Eastwood bueno, es músico, ¿no? pero 2 super directores. Ajá, pero la de Republicanos Blues que también. hace, Sí, muy interesante, ¿no? Claro. Yo rescataría también los ya mencionados documentales, que es Mi viaje a Italia, Ma Voyage to Italy, el cine italiano que él considera que lo marcó durante su infancia. Una carta a Elia. A Letter to Elia, él no lo dirige. Ya después, quien lo dirige se llama Kent Jones, que es el director del reciente documental que se llamó Hitchcock y Truffaut. ¿Cómo se llamaba el libro? El libro se Cine hizo un según- doc- el cine el cine según Hitchcock, Hitchcock, ¿no? se hizo un documental sobre Sí. sobre el libro y el director es Ken Jones. Lo que sí es, hay que aclarar, lo que sí es que Scorsese es el narrador y el guía del documental de A Letter to Elia y está centrado en su relación con Elia Kazan. Con Elia Kazan, uno de Otro. los grandes Así super- es. Que él considera una de sus directores más de grandes todo influencias. Habría que agregar nada más ahí, sí, los documentales del cine que mencionábamos, Mi viaje a Italia, un viaje personal a través del cine americano, italoamericano y The Blues. nos falta, híjole, hay uno ahí sobre un personaje, no me acuerdo, se me fue el nombre, sobre un chavito ahí que es el que vende las armas en Taxi Driver, Ah, ok. que es un drogadicto a borde de la muerte y es de sus documentales más oscuros. Ese sí no, ahora sí que no. A lo Boy conozco. Something está en YouTube también. A ver. Y bueno, luego pasamos a la época reciente de Scorsese, ¿no? Viene, Tú habías hablado de un gran descanso. sí, hay una pausita por allí a finales de los 90, principios de los 2000.
y regresa al cine con una megaproducción épica, otra de esas películas que él traía bajo la axila durante años, que se llamó Gangs of New York, Sí, las pandillas de Nueva York. Pandillas de Nueva York. Que Daniel Day-Lewis. hay cientos de anécdotas al respecto. Uno de los más importantes fue que filmaron en los estudios de Cinecittà en Italia, Roma, en Roma, que eran Era los el estudios donde de filmó Fellini, Fellini. que de alguna manera fue quien los construyó. Perdón, pero Con el diseñador de producción de Fellini, que es Dante Ferretti, que se volverá su diseñador de producción desde entonces. nada más una cosa rápido, se nos olvidó Cabo de Miedo, que es otra película bueno, de los es una 80s película importante. Ahora, Sí. hay algo muy padre. Cabo de Miedo es un remake de una película de Joseph L. Mankiewicz, y Scorsese es fan de esa película y recupera a los dos De los protagonistas. años 40, ¿no? De los Sí, años 40, ¿no? Sí, claro. y recupera a Gregory Peck y a Robert Sí, sí. a un genial Robert Mitchum, que soy súper fan de ese cabrón. Claro. Y los recupera y los utiliza en la película en un par de escenas en el personaje opuesto al que habían tenido en la original, ¿no? Una maravilla. Es una película por encargo. Scorsese, es importante señalar que no toda su filmografía Sí, es de autor. es de autor. Bringing Out the Dead, una película de la que no hablamos con Nicolas Cage, donde Del es 99. Vidas al límite, que es Vidas al bastante Límite, que es un interesante. paramédico. No, es una buena película. Es otra película por encargo, como ha habido muchas. O sea, él habla de sus películas serán 15 cuando mucho, de 30 y tantas que tiene. Sí. Y viene esta pequeña pausa y ya después regresa con Gangs of New York, que les contaba por ahí, la anécdota era pues el regreso de Daniel Day-Lewis a hacer cine, que Sí. se había ido a Italia, que hacía zapatitos, que no quería actuar, que le mandaban guiones y ni los pelaba, y Daniel Day-Lewis después contaba ahí en una entrevista con Charlie Rose que un día tocaron a su puerta, él cuida a sus hijos, ¿no? Porque su esposa es directora, entonces viaja y él se queda con sus hijos, abre la puerta y él es muy alto y dice, vi un chaparrito y lo vi y eres Scorsese, con el cual llevé a trabajar. Le dijo, ¿qué haces aquí? Dijo, me costó la vida encontrarte. Y bueno, ahí es cuando lo invita y regresa. Y yo creo que esa es una película importante. Muy importante. sí. Porque se estaba no oxidando, estamos hablando de alguien que no para de filmar, pero no había estado en los terrenos del cine de ficción de esta magnitud. Entonces es una película que yo en lo personal creo que se lo come. Porque es una película gigantesca. O sea, tienen 70 personajes hablando, de los cuales 18 o 15 tienen una gran importancia en la película, más aparte los protagonistas, que es Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz. Y luego hace El Aviador. El Aviador, ¿con cuál gana el Oscar? Porque no había No, ganado. lo hace después, ese gana es el de Oscar parte. en Los Infiltrados, Los que Infiltrados. curiosamente es su segundo remake. Sí. Es una película Taiwanesa, que se llamaba Infernal Affairs. Así es. Que es una película de los 90s, finales o de los menos. 90s, una película de 1h20, 1h30, donde no hay migración. En cambio, The Departed se convierte en una película que tiene como tema central los irlandeses en Boston. Sale de Nueva York para ir a hablar de la mafia irlandesa, que ahora lo volverá a hacer, lo que Claro, ahorita está mencionabas, filmando una cosa llama El Irlandés. con Al Pacino y Robert De The Niro. Irishman, sí. Y es una película efectista por doquier, ahí sí le podríamos decir. Está plagada de las referencias al cine de gángsters que tanto amaba. Hay un juego con las X, la figura de la X, donde cada vez que un personaje va a morir hay una X, que es un homenaje a Scarface, la película original, la de Paul Muni, Ajá, de Frank bueno, Capra, 1932. De los 30. 32, sí. Cine Y negro. hay un homenaje constante. Capra había hecho ese... Howard Hawks, no es Capra, es Howard Hawks. Howard Hawks. Y tenía este juego con las X. Cada vez que un personaje iba a morir, dos personajes cruzaban, una sombra, cualquier elemento, Se veía. y lo lograba. Y Scorsese en esta película, donde más referencias tiene, donde se ve que se la pasó de lujo, ahora él dice que fue un infierno. Es una película, repito, larguísima. Ganó el Oscar. Y ahí nos damos cuenta también de que, bueno, los Oscars son la cosa más subjetiva, se lo entregan sus tres mejores amigos: George Lucas, Steven Spielberg y Francis Ford Coppola. Y bueno, después se avienta La Isla Siniestra, Shooter Island. Un thriller ahí. Hay una gran película, ¿no? Un thriller ahí. Es un muy sí, buen bastante thriller, funcional, ¿no? claro, Es un buen claro. thriller. Después de eso, Hugo, que es su homenaje a Méliès. un homenaje muy romántico a Méliès. Sí. Hermosamente filmado. Sí, bueno. Y después esta película bastante buena que se llama El El Lobo Lobo de Wall Street, ¿no? Una Donde gran- por fin, bueno, no por fin, pero sí vemos a un Leonardo DiCaprio ya maduro, ya Panzoncito. actuando bien, bueno, Y ya actuando, gordito. Es que actuando, sucede ¿no? algo, digo, Ah, ya Bueno, había había hecho actuado. Celebrity. Pero No, valga ya las había hecho una comparaciones- maravilla pero valga que las se llama... comparaciones, así como en su momento Martin Scorsese tuvo a De Niro. De Niro, No, pero no compares a De Niro no estoy con comparando, sí, DiCaprio. no, claro, pero lo sabe dirigir, pues, o sea, a lo mejor no es tan buen actor No, yo creo que sí es DiCaprio, buen actor. pero es tan buena la dirección de No, yo creo que sí es Scorsese. bueno. Pero Porque- no es De Niro. No, nadie va a ser De Niro. No, nadie. Pero, No. o sea,
Bueno, De Niro no Tiene es Marlon Brando. una maravilla de película donde tiene un personaje increíble dirigido por otro gran director de actores que se llama Revolutionary Road. En español le pusieron un nombre patético que se llama Solo un sueño. Ah, yo esa no la Dirigida por el maestrazo Sam Mendes, el director de Belleza Americana. Belleza Americana. Un genio. Decían que era el nuevo Orson Welles. Esa película es brillante y la actuación de Leonardo DiCaprio es impecable como el marido macho cincuentero americano que maltrata Así a es. su mujer, ¿no? Entonces yo creo que sí es buen actor. Ahora, lo importante con The Wolf es que rescata cosas de The Departed en la manera en la que filma, con estos cortes dinámicos, con escenas que son demasiadas escenas, Cuando las congela. y luego frisea las imágenes, y a su vez la habilidad que tiene para caer en estas escenas que requieren de más tiempo, filmarlas de una manera más tradicional, con menos cortes, sin que tú sientas que aquello hay una pretensión. No sé si me explique. Sí, ¿no? sí, sí. Él encuentra la manera de contarlas, de ubicarlas en la película y que las escenas que tienen una mayor carga emocional funcionen. Ahora, todo el mundo lo ha dicho y yo estoy de acuerdo, es no un remake, pero sí un super guiño a sí mismo. Es la misma estructura de la tragicomedia de Goodfellas. Es Sí, no es un muy remake, pero similar. sí es estos... La misma esta estructura de la, sí, de la de acuerdo. tragicomedia, de este hombre que lo que buscaba era el respeto, era el poder, que es muy similar a Goodfellas, Ujú. y tiene esta trascendencia, esta trayectoria descendiente, que sí va creciendo, pero de una manera inmoral. Ujú. Eventualmente la tragicomedia es muy ética, Ujú. es muy católica, si esas vamos, y caerá, ¿no? Aquel Claro. que obra mal se le pudre el tamal. por Así ahí es, dicen. así es. ¿No? Entonces fue obrando mal y se le acaba pudriendo el tamal. Y bueno, este hombre, corredor de bolsa, interpretado por Leonardo DiCaprio, que llega a tener todo lo que quería, Así es. lo termina perdiendo por... Para ir La misma. cerrando ya este programa, algo que quisieran comentar, Mario. ¿Y yo por qué? ¿Qué ¿Are you decir? talking to me? Mario Fox. Llegó ¿Yo por qué? Vicente Fox al programa. No, güey, pero es que me dispara así a ¿Quién lo- es su Rubén Aguilar para preguntarle? El alito. A ver, No, a lo que el ver. profesor Viveros Y quiso ya después decir. cierros con César. No, a ver, es que yo estaba esperando eso, nos ¿Qué estaba nos- usted esperando? No, ¿Que estaba bajara yo la esperando gasolina? que Usted esperando cosas que no La van a verdad que pasar. estaba distraído. estaba yo pensando en que En la inmortalidad de Scorsese. No, exacto, a mí me parece Scorsese es, como dije al principio, uno de los genios vivos de la cinematografía. No hay muchos. Además, él logró, es un director que ha trabajado en Hollywood y logró, aún trabajando en Hollywood, en la industria, logró hacer varios proyectos muy personales, desarrollar un estilo propio. Es una clase de cine ver varias de sus películas. Y en efecto, a mí me parece, fundamentalmente es un director de actores. Y de cámara, es como bueno, muy sí, completo, ¿no? Es muy completo. Es como Ken Loach, Sí, en el sentido de directores completos, pues en estilos Sí, totalmente totalmente diferentes. distintos y igual en temáticas, ¿no? Pero sí es un experto del cine. Es muy interesante su trabajo en documentales porque además sí hay una evocación de lo que ha visto y eso lo ha conformado y ha conformado su mirada. Ujú. Y en ese sentido, pues es un imperdible. Es decir, ¿qué le podríamos decir a la gente que a los 2 o 3 que escuchan este programa, pues que vean todo lo que puedan de Scorsese, Al ¿no? mapachón, ¿no? Que Al mapache no, ese ya lo vio seguramente. Claro, el mapachón. Así es. César. Pues mira, no sé, a mí me gustaría cerrar con primero que nada una recomendación, no solo de su cine. Hay un video en YouTube que se llama La importancia de la literatura visual, que es una entrevista a Scorsese de aproximadamente 12-13 minutos, donde habla de la importancia del lenguaje audiovisual, no solo del cine. Después termina hablando, como siempre, de cine. Y yo creo que es muy loable su labor con una cosa que se llama The Film Foundation, Ah, claro. donde están remasterizando cine a nivel mundial. ¿La importancia del qué, perdón? La importancia de la literatura visual. Ah, sí. Está subtitulada incluso, ¿no? Muy bien. Entonces está bastante bien, se utiliza mucho también en clases. Y bueno, The Film Foundation, esta fundación que él preside, no es de él, es un grupo de inversionistas, donde se recupera películas, se remasterizan películas que han perdido los derechos por X o Y circunstancias, que se murieron los autores, lo que sea, ellos las pelean
y lo que buscan es dársela a la gente, ¿no? O sea, tú vas a The Film Foundation, que está en el Rockefeller Center, digo, no es fácil, pero la puedes pedir por correo, y te regalan la película, te dan una copia de la película. Las zapatillas rojas de Michael Powell, que por ahí tuvo un problema legal, es uno de los ejemplos, entre muchas otras. Y sí, yo creo que también a los estudiantes de cine, no te hace daño ver cine. Por ahí hay directores que ¿no? dicen que te hace daño ver cine, que no veas nada, porque si no vas a copiar. Perdón. Se arrancó la... No es se arrancó solita la... Y él, repito, no es copiar, ¿no? Es reapropiarse y tener un amplio nivel Lo mismo cultural. que decía Yarmush. Muy similar, claro. Que es, si a esos vamos, digo, para cerrar con influencias, pues ¿quién tiene? Jarmusch, Paul Thomas Anderson, ¿quién más? Mexicanos, Cuarón, Solo con tu pareja, Respira, Scorsese, ya después toda su primera etapa americana también, ahorita ya tiene un estilo más... sí, más Cuarón. Más Cuarón, ¿no? Pero Solo con tu pareja es... Toda esa generación de estudiantes de cine, sí, ¿no? Lo tiene, Solo con tu pareja lo respira. Híjole, se me fueron... Hay N cantidad. Richard Linklater. César Uriarte. Ojalá. Tiene mucha influencia de así es. Ojalá. Bueno, pues dejamos así el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Hay que decir que, bueno, es la segunda temporada Sí, de claro, repetiendo la segunda temporada Saludos a Índice. Saludos a Índice. Segunda temporada de Cine Estética. Y bueno, quédense con... Estamos mencionando que... A Carlitos Malbrán también, que está allá en Argentina y que no sé si nos esté oyendo. Hace rato le puso like, entonces... Ok, entonces ojalá que sí nos esté escuchando ahí en Argentina. Y Maradona, que igual está en Argentina. Martes y jueves tenemos... Raúl Castro, que ahora ya hay internet en Cuba. En vivo, pero también lunes y miércoles tenemos retransmisiones de nuestra programación aquí en Radio UACM, así que a partir de las 11, 12 del día pueden escuchar Radio UACM. Y a Fidel, a donde quiera que esté. Sí. Un saludo. Y de igual manera donde quiera que esté Javier Duarte. Oye, ¿sabes que qué? Esperemos que ese sí lo encuentren, Ese hay por que favor. encontrarlo. Sí. Y acuérdense que Are You Talking to Me, Lalito? Are you talking to me? Buenas noches. Radio UACM presentó un programa que habla de imágenes, momentos y vivencias. You talking to me? You talking to me? Sin estética. You talking to me? Sin estética. Then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Sin estética.